profesional dedicada a la creación, práctica y docencia de la psicología en sus áreas clínicas, médicas y hospitalarias, con una amplia experiencia en el campo de atención de pacientes, familias y personal perteneciente a instituciones de alto nivel de complejidad clínica. Pero te doy la bienvenida, así damos comienzo a esta charla. Muchas gracias, Mari. Bueno, efectivamente, como mencionaba ya en la primera slide, el día de hoy vamos a hablar sobre cáncer, pero no le vamos a dar cualquier enfoque, vamos a hablar sobre cómo apoyar a una persona que es o un familiar o alguien cercano a nosotros que vive con nosotros durante el tratamiento o durante el diagnóstico, durante todo el proceso de lo que significa el tener cáncer. Vamos a hablar sobre qué entendemos por cáncer, vamos a brevemente hablar sobre los tipos de cáncer, que es un tema importante, y finalmente vamos a terminar con cómo es para la persona el vivir con cáncer, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y finalmente el acompañamiento de una persona con cáncer. Bueno, claramente lo que entendemos por cáncer es un crecimiento celular sin control que sobrepasa el número de células normales. Estas mismas células pueden propagarse a otras partes del cuerpo, a esto se le denomina metástasis. Ahora, claramente no vamos a hablar de todo esto, pero sí es importante establecer de que este es el lenguaje que debemos como acompañantes de una persona con cáncer conocer, ¿no? Cuando un cáncer es benigno, cuando se le va a realizar una biopsia al paciente, cuando se decreta el cáncer, cuando ya comenzamos con ciertos niveles de tratamiento, ya sea de quimioterapia o de radioterapia, que son diferentes, o inmunoterapia. Bueno, hay muchos tipos de, por lo menos en este momento puedo pensar en 4 tipos de tratamientos para tratar diferentes tipos de cáncer. Cuando es maligno, cuando hay metástasis, maligno no es lo mismo que metástasis. Claramente la figura del oncólogo, que nos acompaña desde el inicio hasta durante todo el proceso. Cuando estamos en remisión, que es como la gran palabra en espera del final de los tratamientos, cuando entramos en remisión de la enfermedad, eso quiere decir que ya el cáncer ha desaparecido, se encuentra parcial o totalmente desaparecido, y la etapa es el momento en el cual pesquisamos el cáncer. Ahora, en mujeres, claramente el cáncer de mama lidera. Le sigue el cáncer cervicouterino, cáncer de hígado y por último el cáncer de estómago. Eso quiere decir que son estos 4 órganos los que tenemos que estar en constante evaluación, al menos una vez al año. En hombres lidera el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago y el cáncer de hígado. Esto quiere decir que para el género masculino, estos son los órganos los cuales debemos evaluar periódicamente. Claramente en Chile el 2018 era la segunda causa de muerte, sin embargo del 2002 en adelante es la primera causa de muerte en Chile. Y ustedes se preguntarán, ok, de las regiones de nuestro país, ¿cuáles son las que tienen las mayores tasas? Claramente son ciudades que tienen o cuentan con menor acceso a hospitales o menor acceso a situaciones de atención de salud específica como puede ser el oncólogo. Claramente vamos en aumento con la tasa de mortalidad, lo lidera el cáncer de próstata en hombres y el cáncer de mama se encuentra en un bajo porcentaje de mortalidad, sin embargo es un altísimo porcentaje de presentación. Muy bien, tenemos distintos cánceres, ¿no? Cáncer de seno, cáncer del pulmón, cáncer de colon, cáncer de ovario, pero todas estas tienen una particularidad, que el estado anímico, el estado emocional, el estado psicológico de los pacientes va a variar dependiendo de la etapa en la cual se encuentren. No es lo mismo encontrarnos con un paciente o tener un familiar que se le detecta en etapa 1, cuando el tumor se ha propagado más allá de la capa interna, pero todavía está dentro del órgano que podemos tratar, por ejemplo, con radioterapia o podemos tratar con una intervención quirúrgica,
que tenemos un nivel de esperanza un poco mayor a que si nos encontramos, por ejemplo, en la etapa 3 o en etapa 4, que cuando ya nos encontramos que hay cierto nivel de metástasis, eso quiere decir que el cáncer se ha propagado, ha viajado a través de los ganglios linfáticos o a través de la sangre hacia otros órganos, como por ejemplo en el cáncer de ovario. No es lo mismo encontrarnos que el cáncer está solamente en los ovarios y no se ha propagado hacia otros órganos, que encontrarlo en etapa 3, donde el cáncer está en ambos ovarios o en las trompas de falopio, o hay cáncer peritoneal, eso quiere decir que se ha ido hacia la zona más anal, hacia por detrás, y puede haberse propagado hacia órganos cercanos a la pelvis, que lo hace mucho más complejo para poder abordar. ¿Para qué hablar de la etapa 4? Cuando ya el cáncer se propagó al vaso, al hígado, los ganglios linfáticos, etcétera. O sea, tenemos diferentes formas de reaccionar emocionalmente dependiendo de la etapa en la cual se pesquise el cáncer, o sea, se diagnostique o cómo vaya avanzando. Nos vamos a ir de lleno hacia lo que significa el vivir con cáncer. Claramente, cuando nos diagnostican de cáncer, vivimos una suerte de impresión que nos congela o shock, donde puede ser un diagnóstico muy sorpresivo, algo que no esperábamos. Puede ser que nuestro mayor miedo se esté manifestando en este momento y estemos en ese minuto respondiendo de diferentes maneras emocionales. Con tristeza, con un llanto desesperado, con un entumecimiento afectivo. Eso quiere decir que no sé cómo responder en este minuto, así que simplemente mis emociones no responden. O podemos sufrir lo que se llama el secuestro de la amígdala, que es cuando hablamos de la amígdala, un órgano chiquitito que tenemos en nuestro cerebro, que es el que regula nuestras emociones, y cuando hay un secuestro de la amígdala, respondemos con nuestras emociones más dramáticas, por decirlo de alguna manera, con un llanto desesperado, con una rabia desenfrenada, tenemos respuestas más maníacas o hipomaníacas. La verdad es que depende de las características de personalidad de la persona. ¿Okay? Luego pasamos, cuando salimos de la consulta del doctor y empezamos a decir, ¿dijo que tenía cáncer? Ok. ¿Y en qué etapa dijo que estaba? Ah, ok. Y empezamos como a sentir una suerte de confusión, una suerte como de nube mental que nos impide pensar con claridad, y después aparece la idea, no, ya, ok, sí, dijo que tenía cáncer, pero en realidad lo más probable es que yo pueda salir de esta con facilidad, voy a estar dentro de las mejores cifras de respuesta a los tratamientos y voy a andar bien. Y ahí aparece, ¿aló? Ah, perdón, escuché un ruido. Aparece una suerte de negación de la situación, negación de la enfermedad, negación de la gravedad, negación de la situación que vamos a tener que enfrentar. Incluso he tenido pacientes que desde la negación han llegado a la UCI, han llegado por estados muy avanzados de la enfermedad, y lo que me dicen es: no quiero ningún tratamiento, no quiero nada. Solo quiero estar aquí en esta cama y no quiero que nadie me venga a ver, no quiero que nadie me venga a visitar. Eso es un estado de negación de la enfermedad y es mucho más común de lo que nos imaginamos, porque es difícil de identificar. Creemos que una persona que está en negación va a decir, no, si yo no tengo nada, pero la negación es mucho más que eso. Por ejemplo, cuando a alguien se le ha diagnosticado cáncer y no quiere hablar de ello, no quiere hablarlo con nadie, es una forma de negación. O por ejemplo, quiere seguir su vida de manera normal, quiere continuar trabajando con la misma intensidad, trasnochando, alimentándose de la misma manera, pero en el fondo sabe que su cuerpo está intervenido por un tumor o una situación cancerígena. Lo sabe, sin embargo, que acá no es que sea consciente o inconsciente del cáncer, es que no quiere realizar acciones que vayan en dirección del tratamiento del cáncer o de realizar cambios en relación a sufrir esta enfermedad, sino que quiere mantener su vida igual como la ha llevado hasta el momento. También puede aparecer ira, rabia, irritabilidad, y por sobre todo se manifiesta hacia las personas que queremos, hacia las personas que amamos, hacia nuestra familia, hacia nuestras amistades. Empezamos a cerrarnos y a volvernos más introvertidos, o podemos volvernos más
antisociales, como se puede decir, con menos deseos de salir afuera, a salir a eventos sociales y a querer estar al interior de la casa. Esto solamente pensando en el diagnóstico de cáncer. Imagínense cuando ya estamos con personas que debido al tratamiento de quimioterapia se comienza a perder el pelo, pero el pelo o todo lo que significa el vello se pierde debido a lo fuerte que es el químico que se mete en el cuerpo para poder atacar las células cancerígenas. Estos son los efectos secundarios que son muy desagradables, que son muy dolorosos. Imagínense cuando el cuerpo comienza a cambiar y debido al mismo tratamiento nos provoca mucha náusea, nos provoca mucha inapetencia. Y antes que teníamos un peso adecuado, ahora tenemos 10, 15 kilos menos y impresionamos estar muy delgadas o muy delgados, menos deseo nos van a dar de tener vida social y más rabia nos va a dar, porque vamos a sentir que la vida es injusta, vamos a sentir que no nos merecemos esta enfermedad, que hemos sido buenas personas y esto es una injusticia de la vida. Luego podemos pasar hacia una etapa de negociación donde vamos a sentir que, ok, me diagnosticaron cáncer, tengo que tratarme. Voy a darle la chance, voy a darle tiempo y vamos a empezar a permitir que otras personas se vinculen con nosotros, principalmente equipos médicos, enfermería o quien nos esté tratando. Y eso que estoy pensando en personas que tienen cáncer que se encuentran en una adultez temprana, desde los 20, 25 años hasta los 45, 50 años. No estoy hablando de personas mayores a quienes se les ha diagnosticado un cáncer, porque de por sí la adultez o la vejez ya nos propone cierta vulnerabilidad física. Imagínense si a esa vulnerabilidad física, por el deterioro propio de los órganos, por la edad, le agregamos el cáncer. Son personas que se vuelven el triple de mayor, más vulnerable de lo que eran antes. La negociación en ese momento no es en relación al tratamiento o la negociación psicológica es en relación a mis seres queridos. Es una negociación en torno a hacer las paces con la idea de que posiblemente vamos a morir. Empezamos a negociar nuestras emociones, a negociar nuestras relaciones interpersonales, incluso posiblemente comenzamos a negociar las relaciones vinculares con aquellas personas con las cuales estábamos más alejados o más cercanos. Por favor, si es que hay preguntas sobre este tema o sobre lo que vamos viendo, podemos resolverlo al tiro, ¿ok? Para no tener que estar después retrocediendo a las temáticas. Así que ahí a quien que esté o quisiera moderar el espacio de las preguntas, yo no tengo ningún inconveniente con las interrupciones, con tal de ir abordando las dudas inmediatamente. También Ok. puede aparecer mucha culpa. Ah, ¿hay alguna pregunta? Ahí están empezando a escribir alguna pregunta, pero tú sigue y yo te voy avisando. Ok, bueno, la culpa también puede aparecer. La culpa no solamente afecta a quien ha sido diagnosticado con cáncer. Y ustedes dirán, pero ¿qué culpa tiene una persona que se le ha diagnosticado con cáncer? Nuestra psicología o los seres humanos somos muy complejos y tendemos a echarnos la culpa a nosotros mismos por las cosas que nos pasan, las cosas que nos hacen sufrir, como por ejemplo, si nos diagnosticaron en una etapa 3 o 4, que es la 4 es la última etapa que tiene el cáncer, cuando ya está propagado, cuando ya es muy difícil de manejar, las probabilidades de tratamiento y mejoría son mucho más bajas que si lo detectamos en una etapa 1 o en etapa 2. Entonces, si es que, por ejemplo, a nuestro familiar lo detectaron en etapa 3, por ejemplo, puede sentir culpa por no haber ido al médico antes, por no haberle hecho caso a síntomas que eran muy sutiles, como por ejemplo la pérdida de sueño o el aumento de sueño, la disminución del apetito o una sensación de fatiga o de cansancio o de pérdida de aire al subir la escalera, por ejemplo, si estamos hablando de cáncer de pulmón. Por ejemplo, una debilidad muscular generalizada. Todos estos síntomas son diferentes dependiendo del tipo de cáncer. Y a veces, porque la vida nos obliga a estar muy involucrados con nuestra rutina diaria, que
típica que decimos para más tarde voy a ir al médico, o no tengo tiempo ahora, voy a dejarlo para el próximo mes, no tengo dinero, etcétera. Vamos aplazando, aplazando, aplazando nuestro bienestar. Y cuando decidimos ir es porque ya el síntoma es muy evidente y es muy agresivo en su presentación. Ahí es cuando decidimos, porque no, en Latinoamérica no tenemos una educación de autoprotección o de autocuidado que atienda los síntomas primarios. Por lo general vamos cuando nos sentimos realmente mal al médico. Y eso puede generar mucha culpa. También genera culpa porque la culpa la veo principalmente en el género femenino, en las Pero, mujeres. perdón, ¿sabes ¿Sí? que tienes ¿Sí? la imagen congelada y no se está viendo la presentación? A ver, vamos a ver. ¿Ahí me ven a mí? No. Está la imagen congelada, ¿no? O sea, quedó esa imagen. A ver, qué extraño, qué extraño. Yo los veo perfecto a ustedes. Quizás si apagas la cámara y la enciendes, pero me preocupa más por ahí la presentación para ir mostrándola. Por Ahí supuesto. está, ahora ¿Se ve de apareciste. nuevo? Tú te ves y ahora a ver si viene, ahí viene la presentación, a ver. Estamos en impresión shock, ahí Ahí estamos, se ve. ahí se Sí, ve. ok. Bueno, Mientras te comento que entonces, nos van comentando así como de las preguntas, sí, la ok. gente empieza como a querer saber un poco la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, el rol que cumplen, cómo enfrentar, Sí. como, ya sea como familiar o a Ujú. nivel profesional, el estado de shock o la negación agresiva de una Ok. persona. Empiezan a preguntar Ujú, un ok. poquito eso. Todo esto lo viven también ustedes, los cuidadores. O sea, el acompañar a una persona con cáncer también les va a implicar la impresión, el shock de haberse enterado que un familiar tiene cáncer. La negociación, la negación de que un papá o una mamá de nosotros está con cáncer. Y vamos a tender a darle una frases optimistas, pero que pueden llegar a ser optimistas en un sentido que pueden llegar a ser falsos, como por ejemplo que a nuestra mamá le hayan detectado un cáncer de mama en estado 4 y vamos nosotros y le decimos, mamá, tranquila, vas a estar bien, te vas a mejorar, vas a salir adelante, vas a tener el tratamiento, no va a pasar nada. Todo eso es una esperanza que es contraproducente, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que podemos hacer. Bueno, claramente nuestros familiares, cuando estén pasando por el cáncer, van a sentir esto. Y esto es lo que tenemos que acompañar. Van a sentir debilidad física por el tratamiento, van a sentir dolor por el tratamiento, van a sentir que claramente su mundo se fue abajo, van a tener mucho miedo frente a la muerte, van a tener muchos cuestionamientos sobre qué van a hacer con los hijos, qué va a pasar con sus trabajos, si los van a perder o los van a tolerar en el periodo del tratamiento de cáncer. Y claramente, la responsabilidad de nosotros, los que cuidamos, los que estamos en casa, la idea es que nos hagamos responsables de algunas tareas de de nuestros familiares o de nuestras amistades, como por ejemplo, nosotros darle los medicamentos a las personas, sobre todo medicación que va en la línea de la salud mental, porque el 90% de los pacientes que se le diagnostica cáncer comienza con un tratamiento psiquiátrico inmediatamente, porque es tan chocante la noticia que uno siente que se está volviendo loco y uno siente de que es muy difícil la angustia es tan grande que están con crisis de pánico 3 veces al día, debido al miedo, al terror que provoca esta enfermedad, porque sabemos lo mortal que puede llegar a ser, ¿no? Entonces la idea es que los fármacos que van en la línea de la antidepresión o ansiolíticos los manejen quienes viven con la persona y no la persona, porque la tasa de suicidio también es muy alta. Tenemos que acompañarlos en los momentos donde sienten náuseas, donde están con una diarrea muy profusa o cuando están con constipación, porque estas son situaciones que generan mucha ansiedad y angustia y el dolor abdominal se confunde
con los síntomas propios de un trastorno ansioso. No sabemos si estamos con diarrea porque estamos ansiosos o estamos con diarrea producto de la quimioterapia. No sabemos si estamos con náuseas porque toda esta situación nos causa un malestar tan grande que terminamos vomitando, que muchas personas se les manifiesta de esa manera un trastorno angustioso. O por ejemplo, si la agitación de pecho que yo tengo en este momento es porque tengo cáncer de pulmón y me falta el aire, y empiezo a hiperventilar, o es porque estoy teniendo una crisis de pánico. Ahí va a estar usted al lado, tomándole la mano y apoyando. Claramente el manejo de las escaras, que son heridas muy profundas, aquí estoy hablando que se les a personas que tienen mayor edad. ¿Qué hacemos con una persona que está confundida? Un abuelo que está con cáncer y que se levanta en las mañanas y ya no reconoce a nadie, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos con trastorno del sueño y nuestro familiar, esposo, marido o esposa le cuesta dormir? Vamos a ver. Bueno, claramente acompañar a una persona con cáncer es un desafío. Es un desafío para ustedes y es un desafío para una persona que antes era autovalente y que ahora tiene que ser cuidada. Claramente usted tiene que comer bien, tiene que tener una organización del tiempo que le permita el autocuidado. Tiene que dormir al menos 5 horas al día. Tiene que mantener su rutina o los hábitos de vida lo más estable posibles. Día a día, mantener una rutina, no hacer cambios muy drásticos en su vida cuando está viviendo con alguien con cáncer o cuando tiene que ayudar a alguien con cáncer. Usted tiene que aprender a pedir ayuda. Si no sabe pedir ayuda, aquí vamos a estar mal como cuidadores, porque usted se va a agotar y le va a dar el síndrome del burnout. Y yo he tenido que atender a familiares de pacientes cuando han comenzado con ideas de homicidio. Sí, sucede y es más frecuente de lo que nos gustaría. ¿Y por qué sucede? Porque antes de yo pasar de amar a mi familiar, comienzo a tener ideas de homicidio. Por ejemplo, cuando está en la ducha, lo estoy bañando y está en un momento de vulnerabilidad. Tuve una paciente que lo intentó, ahogar a su familiar. Y eso ocurre porque no sabemos pedir ayuda y porque no sabemos solicitar a que alguien más se haga cargo de nuestro familiar cuando nosotros ya no podemos, cuando nosotros comenzamos a sentir rechazo del cuidado de nuestro paciente, ¿no? Tenemos que descansar, al menos durante cada 3 horas tener un descanso de lo que sea, ver un programa de televisión, acompañar a nuestro familiar a ver un programa de lo que le guste o de lo que nos guste a nosotros, comer muy saludable, evitar las grasas, evitar la fritura, organizar turnos con otros familiares, como por ejemplo 3 cuidadores en el día 2 y en la noche 4 a 5 horas de cuidado cada uno. Acompañarse y apoyarse entre los miembros de la familia, porque en este minuto, por ejemplo, si a una mamá se le diagnostica cáncer de mama, si es una mujer joven, lo más probable es que ella va a poder pararse, levantarse, va a poder hacer distintas cosas de manera que no vaya a necesitar un apoyo muy constante o muy permanente. Sin embargo, si es que nuestro familiar necesita, porque es una persona mayor que se le diagnosticó un cáncer de colon, que en un periodo de 3 a 4 meses esa persona puede morir porque es un cáncer muy rápido, de evolución muy rápida, a diferencia de otros tipos de cáncer, esa persona en algunas ocasiones no va a poder pararse para ir al baño porque le va a doler muchísimo y va a necesitar que usted lo tome para poder acompañarlo, ¿no? Entonces, primero, el cuidador tiene que cuidarse para poder cuidar. Claramente, cuando usted esté con alguien que está con cáncer, tiene que considerar lo siguiente, tiene que respetar los deseos de esa persona. Si él quiere o no quiere conversar. Si él quiere conversar, va a iniciar la conversación. Pero si usted está ansiosa y quiere hablar sobre algo en particular con su familiar, no lo hostigue con la conversación. Va a tener que tener mucha paciencia y esperar hasta que su familiar o su amigo o su amiga quiera hablar sobre ello. Usted puede acompañar transmitiendo cariño, dando un abrazo o dando una caricia o sentándose junto a la persona sin necesidad a veces de tener que hablar. Si es que la persona quiere hablar de sus miedos, solo escuche o asiente con la cabeza. No es necesario que diga ya, pero todo el mundo pasa por esto y no es necesario. A veces solo escuchando y estando físicamente presente es una gran ayuda. A veces solamente queremos hablar de nuestros miedos.
no queremos escuchar que usted tiene los mismos miedos que yo. Si es que yo, como una persona con cáncer, le digo a usted, tengo miedo que me voy a morir, no cometamos el error de decir, yo también tengo miedo que tú te mueras, porque ¿qué voy a hacer yo si tú no estás? Yo me voy a morir contigo. Eso es enganchar en la misma desesperación de nuestro paciente o de nuestro familiar. La idea es que nosotros nos mantengamos lo más estables posible emocionalmente. Si usted quiere llorar al lado de una persona que tiene cáncer, hágalo, pero que sea un llanto no ahogado ni muy desesperado, sino que sea un llanto empático. Permitir los silencios es muy importante. Tenemos que respetar el rol que esa persona cumple en la familia. Si es una mamá, usted no le puede pedir a esa mamá que deje de cuidar a sus hijos. Lo va a seguir haciendo. Ella sola va a aprender a reconocer cuáles son sus limitaciones en el cuidado. Compartir sus propios sentimientos, sí, pero no cuando son sentimientos muy desorganizados o son sentimientos o emociones que están muy intensas en ese minuto. Permitir el llanto cuando éste aparezca en las personas que tienen cáncer, sí. Ahora, sea honesto, pero sea muy delicado con la verdad. ¿Qué pasa con esta frase? En ocasiones tenemos familiares, por ejemplo, que tenemos hijos adolescentes que se le han diagnosticado algún tipo de cáncer a la sangre, que es el más común, por ejemplo, en la población joven. ¿Y quiénes son los que reciben la información? Son los padres. Entonces, ¿cómo hago la bajada de esta información a mi hijo adolescente? ¿No? ¿Cómo le digo que la radioterapia no funcionó si es un cáncer de hueso? ¿Cómo le digo que ahora estamos en etapa 3 y se esparció por el cuerpo, en otros órganos? Lo más importante es que sea honesto, pero cuide muy bien las palabras con las cuales se los va a decir a su familiar. Que vengan desde un lugar tranquilo, palabras que sean alentadoras pero reales. No hablemos de pronósticos que el médico no nos ha dado, son pronósticos que nosotros podemos estar creando para el momento no sea tan fuerte. ¿Cómo sería esto, por ejemplo, que yo le diga a mi hija que se le presentó un cáncer cervicouterino a los 12 años de edad y le tengo que decir de que vamos a tener que hacerle una extirpación completa de su órgano femenino? ¿Cómo le voy a decir a mi hija esto? Con amor, con mucha tranquilidad y con mucho cariño. Hija, tengo que comentarte algo, venimos de la cita con el doctor y preguntarle, ¿cómo crees que te fue? ¿Qué crees tú que nos comentó el doctor? Partir porque, ¿cuáles son las fantasías que tiene ella sobre lo que le está sucediendo? Y una vez que usted sepa lo que se le dijo, o sea, que lo que ella piensa que tiene o lo que piensa que si tuvo mejoría o tuvo empeoramiento, usted le va a decir, tienes razón. En esta oportunidad el cáncer avanzó hacia otro lugar, pero el doctor nos dijo que tenemos estas posibilidades de tratamiento. Y manténgase en lo que dijo el doctor. Usted no haga ninguna acotación suya. Mantengámonos con la esperanza que nos dio el doctor, no esperanzas que tenemos nosotros, y compartamos esa esperanza como una esperanza familiar. Yo también creo que el doctor tiene razón, yo también siento que podemos trabajar ahora con este nuevo tratamiento y tengo esperanza de que va a ser así y tengo fe de que vamos a salir bien. El decir que tengo fe de que va a salir bien no está dando falsa esperanza. Dar una falsa esperanza sería tranquila. Vamos a hacer este tratamiento y te vas a mejorar. Eso sería dar una falsa esperanza, pero el decir que tenemos fe, eso es mantenernos alegados a una esperanza que va desde lo religioso, desde una fe que tiene que ver con nuestras creencias, y nuestras creencias a veces pueden ir más allá de lo que nos dice el médico, pero es nuestra fe. Y si nos aferramos a ella, nos vamos a sentir que hay un ser superior que nos está ayudando en esto también. Y para los que son creyentes eso les ayuda muchísimo, muchísimo. Claramente, hacer preguntas ayuda a entendernos y a comprender mejor. Hija, ¿cómo te sientes con esto que te dije ahora? ¿Qué es lo que estás pensando? Dime, quiero escucharte, quiero saber lo que estás pensando. Contestar a los niños sus preguntas con la verdad, una verdad delicada. Los niños están mucho más enterados de lo que ocurre de lo que nosotros pensamos, eso es muy cierto. Comparta los hechos con los niños y juegue con ellos. Bueno, el ejemplo que dieron una niña de 12 años,
pero si esto ocurre con niños pequeños, se vuelve mucho más complejo aún, porque un padre de un niño de 4 años, 5 años que se le diagnostica cáncer, simplemente no estamos preparados para asumir que nuestro hijo está enfermo. Y ahí entramos en una suerte de negación, ahí entramos en una suerte de culpa, entramos en una suerte de ira, y ahí podemos que tengamos dificultades para manejar la información que nos va dando el médico. Hagamos una lista de nuestras preocupaciones y comentémoslas con el médico primero. Luego con nuestro familiar, si es que nuestro familiar es adulto. Nuestros hijos no tienen por qué escuchar nuestras preocupaciones como acompañantes de su propio cáncer. Pero acá lo más importante es que tenemos que saber escuchar y así también identificar cuándo hablar y cuándo no hablar. Tenemos que compartir las ilusiones y las experiencias positivas. Por ejemplo, si es que el cáncer, vamos a una evaluación 2 meses después y el cáncer no ha avanzado, eso es algo de lo cual podemos celebrar. Nos mantenemos en un status quo, pero ¿qué es lo que estamos celebrando? Es que no avanzó. Eso es lo que estamos celebrando. Y a veces las personas con cáncer necesitan pequeñas celebraciones, aunque sean chiquititas, aunque sean para nosotros que no vamos ni para adelante ni para atrás, pero para ellos el hecho de que no vayan para adelante es algo que es necesario celebrar. Si no puede hablar si no puede hablar del futuro con el paciente, intente recordar los buenos tiempos pasados juntos. ¿Y a qué se refiere esta frase si no podemos hablar del futuro con el paciente? Porque estamos en etapa 3, en etapa 4, por ejemplo en etapa 4, y ya ocurrió lo que es la limitación de todo esfuerzo terapéutico y comienzan los cuidados paliativos. Cuando comienza o cuando entra en nuestra habitación del hospital los cuidados paliativos, inmediatamente tenemos que dar por entendido de que ya no va a continuar el tratamiento del cáncer. Ahora comienza el tratamiento para el manejo del dolor, porque eso significa que ya no funcionó nada de lo que entendemos por tratamiento. Entonces, ¿será bueno hablar sobre la muerte? Buena pregunta. Claramente, no mostrar rechazo, hablar de la muerte si es que la pregunta hace preguntas como ¿por qué me pasó esto a mí? La respuesta es, lamentablemente todos estamos expuestos a que nos pase, todos. Y te tocó a ti. Y la siguiente pregunta que viene a eso, ¿y si me muero? ¿Qué pasa si me muero? Y ahí empiezan las preguntas más existenciales, preguntas que son más del índole espiritual, porque cuando ya empezamos a hablar de las posibilidades de muerte, es cuando nuestro tratamiento no funcionó, y estas preguntas se las van a hacer a usted como acompañante, como familiar. ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo soy una buena persona. Aquí vienen muchos cuestionamientos. Las mejores respuestas son las que van en la línea de lo que a usted le nace en ese momento, pero que no tenga que ver con usted. Como por ejemplo, entiendo que en este momento te sientas así. Entiendo. Y es verdad, yo también siento que es injusto. Hasta ahí. Hasta ahí es una buena respuesta. Y cuando empiecen a hablar sobre qué pasa si me muero, hay personas que tienen el instinto de decir, no pienses así, piensa positivo, piensa que no te vas a morir. Pero ¿qué pasa si recién nos acaban de decir de que ya no nos van a seguir tratando porque el cáncer avanzó muchísimo? Eso usted nada más le está mostrando a esa persona que usted también está negando lo que les acaban de decir. ¿Qué pasa si me muero? Ok, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitarlo. Eso es una buena respuesta, porque habla sobre hagamos acciones hagamos todo lo que nos queda por hacer. No nos demos por vencidos. ¿Ok? Y frente a la pregunta de ¿hay vida después de la muerte? Eso es una muy buena pregunta, porque la verdad es que tenemos distintos reportes. Para yo que trabajo con personas que han estado jugándose entre la vida y la muerte, en algunas ocasiones esas personas han tenido muertes momentáneas, paros cardíacos momentáneos, y cuando regresan todos tienen algo que decir con respecto a lo que se encontraron en el más allá. Responder estas preguntas es muy difícil. Mantenga abierta la comunicación, eso es lo más importante. Disponibilidad para hablar de ello, permitiendo que la persona se exprese o se desahogue. También puede
hacer una estrategia de devolver la pregunta, como por ejemplo, ¿por qué crees que eso te va a pasar? ¿O crees que hay vida después de la muerte? ¿Qué es lo que piensas tú? La verdad, eso es lo que hacemos los psicólogos. Devolvemos la pregunta porque nosotros no tenemos la respuesta. La mayoría de las veces el enfermo necesita escuchar sus opiniones sobre estos temas y no quiere escuchar respuestas, solamente quiere que usted escuche que él tiene estas preguntas. O sea, en el fondo quiere que alguien lo escuche. Responda cálidamente. Si no hay certezas, la verdad es que eso no lo sé, pero podemos averiguarlo juntos. Busquémoslo, a ver, no sé lo que pasa con esto. Rezar o meditar junto con el paciente para permitir el perdón. Aquí ya empezamos a hablar de palabras gruesas, ¿no? La culpa aparece junto cuando estamos muy cerca de la muerte. El perdón, el que las personas con las cuales hemos estado más alejadas últimamente nos perdonen por cosas que han sucedido en el pasado. Y hacer saber a Dios las emociones. Ahora, estas son cosas que tenemos que tener presentes. Tenemos que apoyar a mi familiar o amigo afrontando las preguntas difíciles que nos van a hacer. No saber qué decir puede ser frecuente y nos puede causar mucha angustia. Incluso nos puede ocasionar reacciones de evasión, así como, no sé qué decir, mejor no digo nada, mejor me paro y me voy. Es evadir el momento. Incluso huir, irnos. No siempre la persona enferma hace las preguntas para obtener una respuesta. Por lo general lo que quiere es sacarse del pecho esa pregunta, es sacarse del pecho esa inquietud, esa duda, y dejarla ahí abierta, y lo mejor que te puede decir, pero ¿qué es lo que crees tú que va a pasar? Y ahí dejarla, para que la persona hable, ¿no? Abrir el diálogo a través de preguntas, digamos, a través de sus preguntas, comparte de alguna manera sus sentimientos y también nos ayuda a manejar la incertidumbre que está viviendo la persona. O sea, el cáncer es una enfermedad que nos provoca extrema incertidumbre, extrema, porque acá estamos viviendo la incertidumbre máxima que es, ¿me voy a morir o me voy a salvar? Entonces, abrir el diálogo puede ayudar al desahogo. Abrir el diálogo significa, ¿cómo te sientes? Hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas, ¿no? Evitar respuestas que cierren el diálogo como no digas eso, no digas tonteras, ¿no? Ah, tranquila, hay que ser positivo. Hay hoy en día TikTok, las redes sociales, que es el pasatiempo favorito de las personas hoy en día, está lleno de videos con un positivismo tóxico. Piensa positivo todo el día, porque si no tu cerebro se va. Eso es falso. Las emociones existen por algo y tenemos emociones negativas y emociones de tristeza por algo. Si no las vivimos y no las experimentamos nosotros como familiar de un paciente que tiene cáncer, o incluso dejar que el paciente con cáncer llore todo el rato que quiera llorar, eso es ser tóxico, ¿no? Eso es ser tóxico, porque significa que vamos a castrarle su emoción negativa y no podemos hacer eso, tenemos que dejarlo, permitirlo y nosotros simplemente sentarnos al lado de él o al lado de ella y abrazarlo y ponerle una mano y dejar que hable y dejar que hable y dejar que hable. Es preferible responder con no sé o simplemente guardar silencio. Se puede contestar con otra pregunta como ¿qué es lo que te está preocupando ahora? ¿O qué es lo que necesitas? ¿Quieres hablar de ello? ¿Hay algo que yo pueda hacer ahora que te haga sentir mejor? Claramente, hablemos de hábitos durante este acompañamiento. Bueno, hay un antes y un después del diagnóstico. Claramente nuestro sistema de afrontamiento se va a ver forzado al máximo, el cómo nosotros afrontamos situaciones de crisis, el cómo nosotros, los cuidadores, afrontamos el llanto de otra persona. Por lo general no nos gusta ver llorar a un familiar, nos provoca a nosotros angustia. ¿Podemos llorar con nuestro familiar? Sí, claro que podemos llorar, mientras no sea un llanto desesperado y ahogado, donde nuestro familiar con cáncer termine consolándonos a nosotros. Claramente hay una necesidad de que nos amen y de ser amados. ¿Esto qué quiere decir? Demuestre su amor a la persona que está acompañando. Expréselo verbalmente, diga te amo mucho cada vez que quiera. Estoy preocupada por ti. También es posible decirlo, ¿no? Claramente hay una necesidad de reconciliarse con la propia historia.
ustedes muchas veces se van a dar cuenta de que su familiar, su amigo, la persona que usted quiere que tiene cáncer, va a tener muchas preguntas existenciales, así como, siento que no he hecho nada importante en mi vida. O por ejemplo va a decir, tengo cáncer y no encontré nunca el amor de mi vida. Y todas estas preguntas no van a tener respuesta. Pero sí lo que podemos hacer es decir, si encontraste el amor, yo te amo muchísimo. Tienes mucha gente que te ama de verdad y que te ama honestamente. Entonces, en vez de centrarnos en ese amor que nunca llegó, probablemente un amor de pareja para una mujer joven que tenía expectativas de casarse o expectativas de tener hijos y eso no lo logró porque llegamos a un punto donde la vida se nos corta inesperadamente y abruptamente, nos queda revisar nuestra historia y ver dónde hemos encontrado amor. Claramente, estas son las necesidades que aparecen durante el cáncer, necesidades que van a ser puestas de nosotros los que cuidamos. Las personas tienen la necesidad de sentirse perdonados y de perdonar a otros. Hay necesidades de sentir algún nivel de esperanza, pero ojo con las esperanzas que son traicioneras, porque son esperanzas que sabemos que no se van a poder realizar. Necesidad de una continuidad más allá de la muerte, y aquí aparecen los diarios de vida. Invitar a nuestros familiares que escriban cosas que siempre han querido escribir o que hagan cartas a personas que siempre han querido contactar y no contactaron, que escriban correos, que se contacten vía correo electrónico o vía WhatsApp, vía internet con aquellas personas con quienes tienen algo pendiente que decir, ¿no? Necesidad de expresar sentimientos religiosos, respetar la vida y la autonomía de las personas, respetar la dignidad de las personas. Es muy difícil esta parte, porque vivir con dignidad no es lo mismo que aumentar los años de vida. Muchas veces nos encontramos con que nuestros abuelos se les diagnostican cáncer, que son cáncer que puede resultar ser muy agresivo, y llega un momento de que llevan 6 meses de tratamiento muy doloroso y dicen, ya no quiero más, quiero morir. ¿Qué va a hacer usted con esa información? Obviamente, la mayoría de las personas pelean esa respuesta. Dicen, no, vamos a seguir, tenemos que luchar, tenemos que luchar. Pero el tema es que no somos nosotros los que estamos luchando, son nuestros familiares. ¿Qué cosa? ¿Perdón? Ah, pensé que me hablaban a mí. No, fue un micrófono. Ah, ok. Entonces, en ese sentido, el respetar el deseo de nuestros pacientes que están súper conscientes de lo que les está pasando, también es algo de lo cual tenemos que conversar. El recibir cuidados paliativos para el manejo del dolor. Ahora, hablemos de las directivas anticipadas. Usted como acompañante familiar o acompañante amigo puede recibir cuáles son las directrices anticipadas. Por ejemplo, usted no se da ni cuenta y de repente el familiar con cáncer que está en etapas avanzadas va a empezar a decir, quiero distribuir mis bienes. Usted va a decir, ¿de qué estás hablando? Es muy temprano para hablar de ello. Aunque no lo crean, las personas con cáncer a veces comienzan a intuir cuándo van a morir. Comienzan a sentir que la muerte está más cerca de lo que creían antes. Así que si la persona les dice, quiero hablar sobre a quién le voy a dejar mis cosas, usted va a decir, ¿en serio quieres hacer eso? Ok, si tú quieres hacerlo, lo hacemos. Va a buscar un lápiz y un papel y vamos escribiendo. De hecho, hay una bitácora que hemos creado los psicólogos para entregárselas a la familia para que entre todos la vayan escribiendo. Y hay una parte de la bitácora donde aparece la distribución de los bienes. Algunas personas tienen, por ejemplo, joyas que son importantes y esa joya dejan por escrito a quién se la quieren dejar. Y usted va a ser el guardián de todos esos deseos. Bueno, en la última etapa, esta es la parte más difícil para hablar, pero si usted está acompañando o cuidando a una persona en casa con un cáncer terminal que está con cuidados paliativos, se va a enfrentar a esto, a que su familiar tenga la sensación de que le falta el aire y va a necesitar de oxígeno y usted va a tener que aprender a discriminar cuándo va a ofrecerle el oxígeno o cuándo no. Claramente vamos a tener estresores, cosas que nos estresan más. Evitar los ruidos fuertes en la habitación, ¿ok? Usted tiene que darse cuenta cuando en la respiración hay un ruido extraño, como por ejemplo una sibilancia. Ahí, cuando está sucediendo eso, es porque estamos muy cerca de que ese paciente esté agonizando, ¿ok? Puede que en algunas ocasiones nuestro familiar comience a tener confusiones
y empiece a ver cosas que no hay o a conversar cuando no hay nadie en la habitación, ahí estamos con un delirium, que son alucinaciones. ¿Cómo manejamos la ansiedad nuestra en este momento? Bueno, la mayoría de las personas se apoyan en otros familiares para no hacer esto solos. Es muy difícil hacerlo solo, se puede, pero es mejor estar acompañado. Hay muchos miedos, hay mucha incertidumbre, porque no sabemos cuándo esa persona va a pasar al más allá, como se dice, pero en realidad es cuando va a morir, cuando va a dejar de respirar, ¿no? Cuando llamo al médico para que venga en auxilio, o si es que, ¿qué pasa si mi familiar me dice si entro, si me pasa que tengo un paro cardíaco, si me pasa que tengo un ahogo que me impide respirar y por eso me estoy muriendo? No llamen al doctor, déjenme morir. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la sedación para ese paciente? Para eso están los cuidados paliativos. Claramente vamos a tener fantasías de cómo va a ser la muerte de nuestro familiar y claramente eso nos va a generar ansiedad. Por eso es importante conocer qué es lo que origina cada caso, es decir, qué es lo que hoy día nos puede llevar a morir. La respiración, un paro cardíaco, un exceso de sedación que también a veces ocurre, etc. Comunicarnos entre los familiares, contar con al menos 2 personas para que puedan cuidar a esta persona en la última etapa de su vida. Hablemos sobre hacer contención de una persona con cáncer cuando está en crisis, ¿ok? Esto yo lo creé para una población norteamericana, eso quiere decir para Estados Unidos y para México, pero es aplicable para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Una crisis o un estado emocional desorganizado es temporal, es transitorio y se caracteriza por una incapacidad de poder manejar una situación que desencadena reacciones físicas o pensamientos que son peligrosos y amenazan nuestra salud, como por ejemplo el deseo de salir corriendo, el deseo de golpear a otra persona, el deseo de golpearnos a nosotros mismos, ¿ya? En el momento de una crisis nos sentimos con el corazón muy acelerado, nos falta el aire, empezamos a transpirar de las manos, nos duele la cabeza. Posiblemente nos podemos sentir mareados, podemos sentir una presión en el pecho y muchas ganas de llorar. Vamos a tener pensamientos negativos, incluso pensamientos confusos y ganas de salir corriendo o una sensación de inseguridad donde creemos que nadie nos puede ayudar. Entonces, ¿cómo ayuda una persona que está en crisis? Hablemos de contención emocional. Primero, llame a la persona por su nombre. Vamos a ofrecerle un espacio tranquilo, un espacio sin ruido, vamos a tratar de establecer una relación y vamos a potenciar atención y escucha activa y vamos a decir frases como: aquí estoy, no me voy a ir a ninguna parte, estoy aquí para lo que tú necesites, estoy aquí para escucharte y ayudarte a comprender lo que te pasa, estás en un lugar seguro. Frases que podemos decir. Vamos a mantener contacto visual firme, vamos a mirar a la persona a los ojos y vamos a estar sentados, no vamos a estar de pie si la persona está sentada, nos vamos a poner al mismo nivel de la persona. Vamos a mantener los brazos abiertos, el cuerpo inclinado un poquito hacia adelante y vamos a minimizar los movimientos muy abruptos, sino que usted se va a transformar en un ente de tranquilidad y de paz. Y va a mover el cuerpo ligeramente hacia adelante y va a poner los brazos uno al lado de cada pierna, no va a cerrarse como cruzando los brazos, ni a poner las manos atrás así, agarrándose las manitas, no, manitos al lado del cuerpo. Va a hablar despacio y con mucha claridad. El silencio es importante. Si la persona está en silencio, usted también se va a mantener en silencio. Aunque le cueste angustia, usted se va a mantener en silencio. Va a hacer preguntas cerradas al inicio. ¿Te sientes ahogada? ¿Sientes algún dolor físico? Pero no desde la angustia, así como, ¿estás ahogada? Dime, ¿tienes algún dolor físico? Explícame. No, eso es una intervención que no sería continente. Es una intervención que va a provocar que el otro se vuelva más angustiado todavía. Este es el ánimo. A ver, mírame. ¿Estás ahogada? ¿Te sientes ahogada? ¿Sientes algún dolor físico ahora? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te traigo agua? ¿Quieres tomar agua? Listo. Pero preguntas casi neutras. Atienda a esto. La contención en crisis apunta a resolver la urgencia de la crisis, y esto estoy hablando de los pacientes con cáncer tienen casi todos los días crisis emocionales. Entonces usted tiene que ofrecer información clara frente a preguntas como ¿por qué me está pasando esto? Invite a la persona a respirar junto a usted, respiremos juntos.
Ayude a la persona a clarificar sus pensamientos, qué tan realistas son o qué tan fantasiosos son. Invitar a pensar en algún aspecto positivo, como ¿hay algo bueno que pueda venir de esta situación? Y vamos a clarificar. Sé que tal vez no vamos a solucionar esto hoy día, pero tal vez vamos a poder canalizar mejor lo mal que te sientes sobre esto. O es mejor estar acompañada. Hay una frase que por lo general decimos en la UCI, con pacientes que están graves, y es, el que yo esté aquí acompañándola probablemente no va a hacer que se sienta mejor, pero sin duda es mejor sentirse mal acompañada que sola. Y para eso estoy yo acá, para que usted se sienta acompañada por mí. Acompaña a la persona hasta que el riesgo de desorganización emocional disminuya. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Tenemos que minimizar lo que la persona narra con, ya, por favor, no llores si no es necesario, te va a hacer peor. Evitemos decir eso. Evitemos decir, yo creo que lo mejor que tú puedes hacer es esto. La verdad es que lo que usted crea que es mejor o no mejor para esa persona, en ese momento no es necesario. Avergonzar a la persona con, ya, pues contrólate. Si ya no eres una niña o ya no eres un niño, contrólate. Eso es avergonzarlo y está en todo su derecho de sentirse como se siente. No evitemos juicios de valor como, hoy todos los días te estás descontrolando, todos los días estás llorando, ya para, si no es para tanto. El doctor no nos dijo eso, el doctor nos dijo todo. No, eso es porque usted está tan angustiado de escuchar al otro angustioso que al final termina retándolo. Evitemos aumentar el tono de voz para que nos escuchen, terminamos gritando. Evitemos prometer cosas que no vamos a poder cumplir y esas son las esperanzas tóxicas. Evitemos tocar a la persona si es que no quiere que la toquemos. Escúchenme muy bien esto. Si nuestro amigo, familiar, la persona que tiene cáncer, comienza a tener ideación suicida o homicida, comportamiento psicótico o cualquier comportamiento que presente un peligro para sí mismo, tiene que llevarlo a un hospital donde tengan atención psiquiátrica inmediatamente. Y para concluir, claramente el cáncer es una enfermedad que nadie se lo espera, pero todos tenemos miedo de tenerla. Claramente es una enfermedad que va a desorganizar a toda la familia, donde vamos a tener que actuar de una manera distinta, donde vamos a tener que responder frente a cuestionamientos que nunca pensamos que íbamos a tener que responder. Y claramente va a tener que fortalecernos a nosotros los cuidadores emocionalmente y por supuesto aprender a pedir ayuda. La salud mental del paciente con cáncer sabemos que va a estar vulnerable. Es nuestra salud mental la que también puede verse vulnerable también, ¿no? Por el vivir con una persona que sabemos que está mal y a veces nos vamos a sentir impotentes de poder ayudar. Así que, en conclusión, nuestra salud mental es importante y si tenemos que pedir ayuda profesional, háganlo, porque el trabajar el duelo del cáncer empieza desde el diagnóstico. Muchas gracias. Sí, gracias, Vero. La verdad que es súper interesante. Un poco algunos comentarios que van haciendo es eso, como la dificultad de cómo apoyar a este paciente y sobre todo a veces cuando son enfermedades que también se alargan en el tiempo, entonces es difícil sostener la actitud positiva, el acompañamiento, la escucha, el no enojarse, el no retarlos, el orden, cómo se hace difícil porque uno por ahí en un corto plazo es más fácil a veces administrar o manejar emocionalmente estas situaciones, pero cuando se alargan en el tiempo toda esta complejidad que va en aumento, es como también difícil para el acompañante. Entonces esto de estar acompañado por familiares o por otra persona que nos contenga o que contenga al familiar y también el apoyo psicológico. Incluso cuando a veces el paciente no quiere, porque no todos los pacientes tienen ganas de tener un apoyo psicológico por negación, porque tienen miedo de, en esta etapa de la vida, estar haciendo un análisis, un balance, que no todos están preparados o pueden. Entonces es difícil a veces manejar eso también. Por supuesto, no sé si hay alguien en la audiencia que quisiera hacer alguna pregunta más directa. Creo que tenemos un par de minutos.
Y acá sí, más que nada son como comentarios también eso, lo difícil de no, cuando la persona está caída, cuando está como que ya no cree en la vida, cómo ayudarlo, cómo apoyarlo, porque estos que tú nos decías, de consejos de no dar falsas expectativas, pero sí dar ese apoyo, pero si la persona no quiere y no cree, es muy difícil como acompañante. Por supuesto que sí, de hecho estaba leyendo ahí las preguntas, cómo Sí. acompañar el estado de shock o negación agresiva. Es una pregunta muy buena porque la agresión es una respuesta que podemos tolerar mejor que la tristeza. Por eso las personas tienden a enojarse primero y después aparece el llanto, ¿no? Porque como seres humanos y como cultura latinoamericana en algunas ocasiones nos han enseñado que no, el llorar no está permitido, pero sí te puedes enojar y enójate harto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí lo que tenemos que hacer es acompañar y no enganchar con esa emoción. ¿Qué significa? No nosotros responder con agresividad, oye, pero ¿por qué te estás enojando? Si a ti te dieron el diagnóstico, no a mí. Ya, esas son respuestas que van en sentido contrario a hacer un acompañamiento efectivo. El último cuadrito que les mostré de cómo responder es hacerle un reflejo. Por ejemplo, mamá, veo que estás enojada y me da la impresión de que en el fondo también te puedes sentir un poco triste por esto. Y su mamá se va a romper en llanto, va a romper en llanto. O por ejemplo, si es un padre de familia, ¿no? Es el proveedor de la casa, él va a estar enojado todos los días. ¿Y por qué va a estar enojado? Porque su vida ha sido ser el proveedor de esta familia y de repente le arrebatan ese rol. ¿Qué va a hacer ese hombre que toda la vida ha estado acostumbrado a trabajar para obtener dinero y proveer a su familia? Se va a llenar de angustia porque va a sentir que su familia no tiene dinero. Se va a llenar de angustia porque va a sentir que no va a poder proveer a su familia de alimentación. Va a estar irritable, va a estar muy enojado. Y los intentos de ayuda que tengamos nosotros, su familia, van a ser rechazados. Lo que nos queda ahí como familia es sentarnos al lado de él y decir, acá estoy. Si tú quieres hablar conmigo, aquí estoy. Vamos a caminar, salgamos a caminar un momento. Vamos a caminar y vas a decir que está lindo el día. Y usted va a proponer preguntas, va a proponer así como comentarios muy ligeros, muy de el tiempo, nada que tenga que ver con la palabra cáncer. No, no vamos a hablar de la palabra cáncer en ese momento. Él va a querer hablar de la palabra cáncer. Solo va a decir, ¿sabéis que estoy chato? Estoy aburrido de tener que ir a quimioterapia. Y usted le va a decir, lo sé que estás aburrido. Y déjelo hablar, déjelo hablar, déjelo hablar. Y de ahí de a poco, esta primera coraza de rabia se va a empezar a diluir en un espacio de confianza, pero va a ser fuera de la casa, no delante de los niños. Va a ser cuando esté a solas con su persona de confianza. Y probablemente usted, la esposa, la hermana, la mamá, la amiga. Eh, Aquí hay alguna otra una, pregunta, perdón. sí, Dice si en Chile existen grupos de apoyo para familiares de personas con sí, cáncer. existen grupos de apoyo, miren, existen grupos de apoyo para la mujer con cáncer de mama y es un grupo tan cohesionado que hasta mantienen comunicación después. Para los familiares con pacientes con cáncer también hay grupos de apoyo, pero tengamos cuidado con el grupo de apoyo en el cual nos involucramos, porque no todo grupo de apoyo es un apoyo finalmente. Idealmente que sea un grupo de apoyo que sea liderado por algún experto en cáncer, por alguien que se maneje en temáticas de cáncer, por alguien que ya haya tenido cáncer y se haya dedicado a apoyar a otras personas con cáncer, pero que no sea un grupo que se hayan azarosamente reunido en Facebook, todos que tienen una familia con cáncer, porque ahí la angustia va a agrietar al grupo, no van a saber cómo manejarlo. Pero sí los hay, si quieren ahí después hablo con Mary, se los comparto y se pueda difundir. Vamos a Son intentar WhatsApps, de hecho. hacer eso. Ok, bien. Y acá también nos dicen, ¿es aconsejable tomar medidas previas frente a estas situaciones, incorporarse, por ejemplo, a la FALP para que Mm. así desde un principio cuenten con atención de calidad y asistencia psicológica tanto al paciente como a la familia? Miren, la FALP es la organización principalmente, una de las más grandes que aborda
el cáncer en Chile y con una cuota mensual usted podría quedarse levemente tranquilo de sentir que si le llega a dar cáncer va a tener opciones de tratamiento y no tener que pagar una suma tan grande. Hay algunos cánceres que están dentro del GES, hay otros cánceres que no están dentro del GES, así de simple. Entonces, la FALP podría abordar todos los tipos de cáncer porque es como un seguro particular el que uno estaría tomando. Ahora, con esto quiero evitar que entremos en una suerte de psicosis cáncer, ¿no? De estar constantemente pensando que le va a dar cáncer o estar constantemente con el miedo a que le vaya a dar cáncer. Si usted en su familia, hablemos de herencia, tiene antecedentes de cáncer de lo que sea, eso significa que probablemente tiene una predisposición a poder desarrollarlo, pero son estadísticas que pueden ir a su favor o en contra. Yo conozco pacientes que nadie en su pasado habían tenido cáncer, sin embargo hoy día lo tienen. Y tengo pacientes que toda su familia habían tenido cáncer de mama y ella a sus 80 años nunca presentó una célula cancerígena. Entonces, en el fondo les puedo mostrar, claro, es una buena alternativa, pero tampoco quiero que piensen de que el cáncer es casi algo inevitable que nos va a dar a todos. No es así. Más bien mi invitación es que escuchemos nuestro cuerpo, escuchemos nuestros síntomas, escuchemos cómo funcionamos y si hay algo que sentimos que no está bien, hacerle caso inmediatamente. No dejar estar hasta que venga el dolor de la mano. Pero sí, la FALP es una buena alternativa. Bien. Creo que hemos un poco barrido lo que es consultas o preguntas. Bueno, creo que ha sido muy clara, Vero. Hemos tratado de pasar por todos los estadios emocionales y de salud. A ver si ahí se sumó alguien más que veo que llegó. Excelente charla, muy Gracias, Rosa. agradecida. Muy buenos comentarios. Creo que vamos a ir dando por terminado, dado el horario, la charla. Agradecerte,